tal, muchachos? Bienvenidos sean a su clase de español. El día de hoy vamos a seguir estudiando todas estas partes muy importantes, muy esenciales, hablando de la poesía. En la clase pasada estuvimos entrevistando a una poetisa, una autora, que pues nos fue contando cómo lleva este proceso creativo y todo lo que implica. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos con cierta literatura que pues lleva ciertas reglas y revisamos al pasado y observamos pues que hay un ritmo, que hay rimas, que existen versos, que estos versos tienen tamaños y que dependiendo de la calidad de estos tienen ciertas categorías? ¿Cómo es que esto nos ayuda a entender o comprender este arte? Bueno, pues para eso vamos a ver el tema de hoy, que es la métrica. ¿Para qué nos sirve? ¿De dónde viene y demás? Pues vamos a ver este clip para pues empezar a revisar. La métrica es el conjunto de reglas relativas a la medida silábica de los versos y a la distribución de las estrofas de un poema. Para conocer la métrica de un poema se deben de contar las sílabas y este número brindará información acerca del nombre del verso. Antes, las obras poéticas del género lírico y dramático se componían en base a las reglas de la métrica. De esta forma, los poetas conseguían dotar a la composición de ritmo mediante las rimas y la métrica o medida de los versos. Hoy ya no se usan tanto, porque los poetas utilizan un estilo más libre y un poco menos estructurado. La norma de las medidas de los poemas españoles está fijada por la palabra grave, por lo que cuando un verso termina con una palabra aguda o esdrújula es necesario añadir o eliminar alguna sílaba. Entonces, para contar estas sílabas que tienen los versos y demás, se deben de seguir muchas reglas. El arte y la manera en que los poetas componen o componían o cómo utilizan las palabras para crear no nada más estos fenómenos de métrica, sino también para decirnos y expresar sentimientos, es lo que va a fijar el tipo de arte y la complejidad de lo que nos quieren decir. Pues allí lo tienen, chicos. Esta es la parte importante de la métrica. Ahora vamos a revisar cómo sirven o cómo funcionan pues estas mediciones y cómo se revisa y demás con el buen Mil Máscaras. ¡Adelante! ¿Qué tal, muchachos? Soy su amigo Mil Máscaras y vamos a revisar un poco acerca de cómo funcionan las reglas de la métrica. Ya vimos para qué nos sirve y cuáles son sus usos a la hora de estudiar un poco pues la poesía. Pero ¿qué pasa con estas medidas y por qué son importantes conocerlas? Y sobre todo, ¿cuáles son aquellas licencias poéticas y artísticas que puedes llegar a encontrar en un escrito? Acompáñame a ver el siguiente clip. ¿Cómo se cuentan estas sílabas métricas en la poesía? Bueno, los versos, según el número de sílabas métricas, se pueden clasificar en versos de arte menor y versos de arte mayor. Los versos de arte menor comprenden de 2 a 8 sílabas métricas y los de arte mayor de 9 a más. Para analizar la estructura externa o saber cuántas sílabas métricas tienen los versos de cada poema, debemos de conocer el uso de la ley de los acentos finales y las licencias poéticas. La ley de los acentos finales o composición silábica consiste en restar o sumar sílabas a los versos, tomando en cuenta la última palabra de cada uno de ellos. Si tenemos al final del verso una palabra aguda, aumentamos una sílaba. Si tenemos una grave, lo dejamos como está. Y si tenemos una esdrújula, le restamos una sílaba. Es muy raro encontrar sobreesdrújulas, pero si fuera el caso, restamos 2 sílabas. Veamos estos ejemplos. Nos fijamos solo en la última palabra de cada verso y determinamos el tipo de palabra según su acentuación. Las monosílabas al final cuentan también como agudas. Después de reconocer esto, pasamos a tomar nota de las sumas o restas que realizaremos.
Las licencias poéticas son ciertas libertades que el poeta utiliza para darle ritmo y estructura armoniosa a sus versos. La sinalefa es una licencia casi siempre utilizada en la poesía. Es la unión de dos sílabas de palabras juntas cuando tienen vocales contiguas. Es decir, si encontramos dos vocales juntas, pese a ser de distintas palabras, unimos sus sílabas. En estos versos ya silabeados podemos observar que las sílabas de las palabras cultivo y una pueden unirse, ya que la primera termina en vocal y la segunda empieza también en vocal, así que las uniremos. Realizaremos la misma operación con las palabras como y en. La H o Y en esta funciona como vocal, no impiden la formación de las sinalefas. También podemos encontrar sinalefas de 3 vocales. La sinéresis es unir dos sílabas que anteriormente formaban un hiato. En estos versos podemos aplicar sinéresis en los hiatos de las palabras creador y caerá, ya que forman sílabas distintas. Así que, para este caso, las uniremos. La diéresis es separar un diptongo que anteriormente formaba una sola sílaba. En el primer caso, la palabra ruina tiene un diptongo en ruí y por diéresis podemos convertirlo a 2 sílabas. Para el caso de insaciable, que tiene 4 sílabas, con la diéresis podemos obtener 5. El hiato en poética es simplemente la ruptura o no aplicación de la sinalefa. En el primer verso decidimos no aplicar la sinalefa que une a de astas. Y en el segundo caso, rompemos la sinalefa anteriormente aplicada a nuestra alma. Parecen conceptos algo complicados, pero es cuestión de repasar un poco para estar listos para el conteo de sílabas métricas. Para esto tenemos que ocupar 4 pasos. Primero hay que marcar las sílabas gramaticales, pero uniendo las sinalefas encontradas, ya que esta licencia, como dijimos, es casi siempre utilizada en la poesía. En segundo lugar, aplicaremos la ley de los acentos finales y pondremos al final de cada verso el número de sílabas agregadas o restadas. En tercer lugar, sacaremos el total de cada verso. Finalmente, aplicaremos alguna otra licencia, solo si fuera necesario hacer algún ajuste. Vamos a ver este poema que escribió Quevedo para analizarlo. Primeramente marcaremos cuidadosamente las sílabas gramaticales y las sinalefas encontradas. Para este ejemplo hemos marcado las sinalefas de rojo. Luego analizaremos las últimas palabras de los versos para aplicar la ley de los acentos finales. En este caso hemos encontrado solo palabras graves al final de cada verso, por lo que no sumaremos nada. Seguidamente sacaremos las sumas o totales. Finalmente, en este poema podemos ver que no hay ningún ajuste que hacer, pues se nota claramente la estructura del poema con versos de 11 sílabas métricas. Por lo tanto, este poema tiene versos de arte mayor o endecasílabos. Ahora analicemos estos dos fragmentos y sigamos el mismo procedimiento. Hacemos el silabeo con las sinalefas correspondientes, luego aplicamos los acentos finales. Vemos aquí en el primer fragmento que debemos añadir sílabas a 2 versos, porque terminan en las palabras Estambul y azul, que son palabras agudas. Por lo tanto, anotaremos un +1. Pasamos al tercer paso y realizamos el conteo, considerando las sumas que debemos hacer. Continuamos con el último paso para realizar algún ajuste necesario. Como pueden ver, aquí hay una estructura de versos decasílabos y no requiere más análisis, pues son versos de arte mayor. En el segundo fragmento debemos hacer un ajuste en el primer verso, pues vemos se sale de la estructura. Dicho de otra manera, el poeta utilizó alguna que otra licencia aquí. Podemos aplicar sinéresis en purpúreas o galatea para reducir 2 sílabas a una, que es lo que necesitamos. Por lógica, aplicaremos sinéresis al primer caso, ya que galatea forma parte de las rimas de las 2 sílabas del poema. Así que lo dejaremos como está
y aplicaremos la sinéresis a purpúreas. Como resultado, el segundo fragmento tiene versos endecasílabos y sí, también es de arte mayor. Pero, ¿por qué los poetas escriben de esta manera? Bueno, la finalidad de llegar a esta armonía de sílabas se debe a la intención de darle musicalidad y ritmo a cada poema, pero no siempre los poemas tienen una estructura externa uniforme como hemos visto aquí. A veces las sílabas métricas serán distintas en cada verso. A esto le llamamos verso libre porque no tiene ni ritmo ni rima definidos. Y así es como funciona la métrica aplicada a los poemas. Pues allí lo tienen, muchachos, esas son las principales implicaciones que podemos encontrar en un texto escrito, poético sobre todo. Recordemos, chicos, que a veces no es que a la gente que se dedica a esto pues se sepa estas reglas, sino que a veces la misma inspiración los lleva a ordenar sus palabras de tal forma que podemos encontrar composiciones bellísimas como estas. Porque ojo, esto no nada más es exclusivo de la literatura, sino también lo podemos encontrar en canciones, en coplas, en corridos, y pues son cosas espontáneas, son cosas que vienen desde el mismísimo talento innato y en algunos casos pues son chispazos que a veces se dan. No te pierdas nuestros siguientes segmentos, así es que pues regresamos con Máscara Año 2000. Soy Mil Máscaras y nos vemos en la próxima. Pues allí lo tienen, muchachos. Ahora vamos a pues entrar a platicar con un bloguero, un youtuber que se dedica a revisar estas partes de lo que implica la métrica. Estamos hablando del buen, pues, Luis Flores, el querido Lufloro Panadero. ¿Cómo estamos? Hola amigos y amigas de la telesecundaria José María Vasconcelos Calderón, los saluda Lufloro Panadero y también mando saludos a Máscara Año 2000, muchísimas gracias por la invitación. Bien, pues vamos a comenzar esta serie de preguntas. Recuerden, muchachos, tomar apuntes, poner muchísima atención porque estamos buscando a expertos en el tema que nos puedan hablar pues un poquito acerca de lo que saben y cómo desarrollan su trabajo. Primero que nada, pues, para ti, ¿qué es la creación artística? La creación artística para mí es una forma de autoconocerme, de descubrirme y también de descubrir el mundo. Suele suceder que cuando nos interesa alguna disciplina artística, en principio podemos estar muy interesados en el qué dirán o cómo van a reaccionar cuando vean que somos pintores, músicos, poetas. Pero en realidad es lo que menos debería preocuparnos porque la creación artística siempre es un puente de nosotros hacia nosotros mismos. Ya posteriormente podemos compartir nuestra creación, nuestra manera de ver el mundo, pero en principio necesitamos conocernos. Y conocernos yo creo que significa caernos bien, saber qué nos gusta hacer, cómo nos gusta escribir o cómo nos gusta imaginar. Muy bien. Oye, ¿y por qué la poesía es tu expresión literaria favorita? Es mi expresión literaria favorita porque hay un gusto y un tratamiento muy especial con las palabras. Los poetas no trabajamos únicamente con las emociones o con la sensibilidad o con la inspiración o con la imaginación, sino con las palabras. Es decir, necesitamos ser sensibles, ser imaginativos, ser emotivos, pero también necesitamos tener un interés muy particular por el lenguaje. Entonces yo considero a la poesía mi expresión literaria favorita porque yo ahí observo que las palabras tienen mayor viveza y muchísimo brillo. Lo que nos llama la atención de los poemas no es exactamente la temática o lo que nos están contando, sino la forma en que nos lo comunican. Entonces, si uno va desarrollando una sensibilidad por cómo suenan las palabras y tenemos nuestras palabras favoritas y nos gusta mucho saber cómo se estiran o cómo se comprimen esas palabras, vamos a tener un interés cada vez más auténtico con el lenguaje poético. Muy bien. Oye, ¿y por qué es importante conocer la métrica en la poesía? El mundo de la poesía y de los poemas es un campo enorme, hay de todo. Podemos considerar dentro de este gran espectro de la poesía el rap, las canciones, los poemas escritos en libros, por supuesto la improvisación o las declamaciones o el spoken word. Todo esto son ramas de un gran árbol llamado poesía, y esto lo digo porque muchas veces pensamos que la poesía es simplemente la que aparece en los libros. Entonces, cuando nos gustan los poemas, quizás podemos tener un interés muy particular por una de estas ramas. A lo mejor nos gustan solo
solo los poemas de un estilo literario o de una época literaria, pero en general el gusto por la poesía nos hace tener un interés por conocer un amplio panorama donde cabe el rap, la música popular, los poemas clásicos, los poemas modernos, los poemas visuales, el performance y muchas otras cosas. Por lo tanto, cuando realmente nos entusiasma leer o escribir poemas, pues eventualmente nos va a interesar la poesía clásica. Y la poesía clásica utiliza ciertas reglas de versificación que son muy interesantes y que son muy importantes para comprender esos poemas. Entonces yo diría que es muy recomendable conocer la métrica en la poesía porque esto nos va a ayudar a disfrutar mucho más las lecturas. Y también créanme que es muy divertido intentar ingeniárselas con el lenguaje para escribir una décima, un soneto, una octava real, porque si creamos poemas con una métrica tradicional va a entrar un doble juego y un doble desafío. En primer lugar, debemos depositar en un poema nuestra emoción, nuestra creatividad, lo que nos inquieta, lo que nos preocupa, lo que nos enamora. Y en segundo lugar, debemos darle forma verbal a esa emoción ateniéndonos a las reglas métricas. Entonces es un juego bastante complicado, pero que se disfruta mucho. Si ustedes tienen ganas de escribir un soneto, una décima, un poema medido, no lo vean como algo que va a ser muy aburrido, sino que puede ser muy interesante. Escribir un soneto, por ejemplo, yo lo comparo con resolver el cubo de Rubik. Tal vez para algunas personas sea una tarea súper ñoña y demasiado aburrida, pero cuando tenemos verdadero interés por eso, podríamos pasarnos horas enteras intentando resolver el cubo de Rubik y rompecabezas similares, y para nosotros va a ser muy divertido. Muy bien, oye, ¿y cuáles son esos elementos que son indispensables para que el poema pues sea considerado arte? ¿Qué se necesita para que un poema sea considerado artístico? Yo creo que hay muchísimas respuestas. Si pensamos en un poeta popular, es decir, en un músico jarocho o en un cantante de guapangos, quizás los elementos para que él considere su texto artístico van a ser diferentes a si le preguntamos a un crítico literario. O también va a cambiar si le preguntamos a un poeta que sea bastante académico, o incluso si le preguntamos a una persona que solo lea poesía de los siglos de oro y del romanticismo y del modernismo, su respuesta y sus criterios van a ser diferentes. Yo siempre he comentado en mis talleres que no existe una especie de constitución poética donde nos digan qué se debe hacer y qué no se debe hacer en el poema. Por poner un ejemplo, algunas técnicas métricas pueden ser poco aceptadas en la poesía clásica, pero bastante asimiladas en el rap. O algunos recursos poéticos son más comunes en una tradición y luego, después de algunos años, esos recursos ya no son tan evidentes en otros poemas. Desde mi punto de vista, yo creo que en lugar de preocuparnos sobre si es arte o no es arte, si es literatura o no es literatura, si es buena poesía o mala poesía, tendríamos que preguntarnos qué es lo que nos gusta leer y con base en eso elegir el camino de los poemas que llamen nuestra atención, teniendo muy en cuenta que un gusto se puede ir amplificando. Entonces, por ejemplo, hay poetas que escribieron hace más de 500 años y quizás para nosotros ahora son muy difíciles, pero si nos vamos interesando por la poesía, poco a poco iremos llegando a otros poetas que a lo mejor en un principio no habríamos leído con ese gusto. Y muy posiblemente si nos sumergimos en el mundo de la poesía, los primeros poemas que leímos o que escribimos ya no nos parezcan tan artísticos como otros que estamos leyendo en ese momento. O sea, los criterios para considerar un poema artístico van a cambiar dependiendo nuestro gusto. Pero sí es muy importante recordar, por lo menos desde mi punto de vista, que los poemas tienen dos ejes fundamentales. Por un lado está nuestra imaginación, nuestra creatividad, nuestra emoción. Y por otro lado un trabajo con el lenguaje, un interés por las palabras, por su naturaleza sonora, evocativa, por los recursos literarios que podamos utilizar. Todo eso tiene que ver con la técnica, pero la técnica no es nada si no tenemos algo que comunicar, nuestra emoción. Y no basta solo tener una emoción para poder escribir un poema, necesitamos las dos cosas. Muy bien. Oye, ¿y cuál es el movimiento o expresión que es tu favorito y por qué? En realidad no tengo un gusto artístico preferido justamente por lo que les acabo de comunicar. La poesía es un gran árbol y entonces entre más ramas nos interesen, pues más nos va a enriquecer. Pero mis lecturas frecuentes en la poesía, y me refiero a la poesía que aparece en los libros, casi siempre se relacionan con poetas del siglo XX y del siglo XXI que escriben en nuestro idioma y de Latinoamérica. O sea, leo mucha poesía mexicana, latinoamericana, incluyendo Brasil, pero no porque no me guste la tradición inglesa o francesa o alemana, sino es algo que siento muchísimo más cercano a mí. Pero sería injusto decir que solo me gusta la poesía del siglo XX y del siglo XXI porque también me encanta
encanta la poesía de los siglos de oro, es decir, de 1500 y de 1600. Me encanta leer y releer a Quevedo, Góngora, Garcilaso, Sor Juana, San Juan de la Cruz. Y también me interesa la poesía de la Edad Media, poemas que se escribieron hace 700, 800 o hace 1000 años quizás, o la poesía grecolatina, poemas que se escribieron hace 2000 años. Y es maravilloso también conocer poesía de otras tradiciones como poemas del Medio Oriente o poesía de la India o de China o de Japón. Y desde luego, si pienso en la poesía como un árbol de muchísimas ramas, pues también me interesa el rap y me interesa la música popular y la improvisación poética. ¿Cómo se puede definir el talento, la creatividad en la redacción? Para mí el talento y la creatividad no es otra cosa que sentirnos libres y mantener esa libertad cuando escribamos, porque eso nos va a crear confianza y a partir de esa libertad vamos a mantener muchísimo interés y entusiasmo por nuestra labor artística. Claro que el talento y la creatividad también se relaciona con el rigor, con la disciplina, con los conocimientos, pero yo considero que todas las horas de trabajo que vamos a estar invirtiendo para que nos quede, por ejemplo, un buen poema, también deben partir de una libertad y de un entusiasmo. Es decir, se necesita muchísimo aprendizaje para dominar una técnica, pero es la motivación lo que nos va a guiar a dominar ese trabajo. Muchas veces creemos que el talento es un regalo de los dioses o es un don que solamente unas personas tienen, pero yo no estoy de acuerdo con esa idea. No creo que haya personas que nacieron con talento y otras que nacieron sin talento, sino más bien hay personas que van a desarrollar su talento y otras que no lo desarrollaron. Pero la creatividad y el talento no es un regalo que nos llega ya instalado, sino es algo que tenemos que ir desarrollando. O sea, es como si el talento fuera una enorme y maravillosa torre construida con puras piececitas de Lego, pero nada más nos dieron las piezas sueltas. Todos tenemos esas piezas y la capacidad de crear algo con ellas, pero no todos van a mantener el entusiasmo y el interés para seguir desarrollando esa creatividad. ¿Y cómo no perder ese interés? Pues yo creo que vinculándonos con nosotros mismos, manteniendo nuestra capacidad de asombro y siempre siendo auténticos. Pienso que cuando buscamos nuestra autenticidad y somos auténticos, naturalmente vamos a ser creativos. Oye, ¿cómo es el proceso de creación y difusión de un trabajo poético? El proceso de difusión de un trabajo poético es muy relativo y va a depender de las circunstancias y del contexto. A veces un libro va a tardar 10 años en publicarse o se publicará inmediatamente. Y por otro lado, el proceso de creación, por lo menos desde mi experiencia, lo dividiría en 3 partes: el tiempo de aprendizaje, el tiempo de maduración y el tiempo de escritura. Digamos que yo voy a escribir un soneto. El tiempo de aprendizaje implica todos los años que me he pasado leyendo sonetos, practicando métrica, versificando, escribiendo muchos otros sonetos y también aprendiéndome sonetos de memoria, sabiendo cuestiones muy específicas de la métrica. Y ese aprendizaje implica también conocer recursos poéticos, otros procedimientos, estrategias discursivas, etc. Por lo tanto, si hace 20 años yo estaba escribiendo mis primeros sonetos, el soneto que escribo ahora pues tiene un aprendizaje de esas 2 décadas. Cada poema es parte del aprendizaje y siempre se puede ir mejorando en una técnica. Y como quien dice, llevo 20 años aprendiendo a escribir sonetos y eso para mí es el tiempo de aprendizaje, un aprendizaje que nunca se termina. Después tenemos el tiempo de maduración y esto también es muy relativo, puede ser inconsciente o puede ser muy consciente y consiste en ir creando el poema aquí en nuestra cabeza. Antes de escribir un poema hay todo un camino de reflexión, de meditación, de cavilación, de preguntarnos qué vamos a decir realmente, qué es lo que queremos comunicar, cómo lo vamos a comunicar. O sea, no sale de la noche a la mañana y solo abro el cuaderno y ahí lo que salga y ya es mi poema, sino que primero tuve que reflexionarlo muy bien. Claro que esta reflexión puede ser muy intuitiva o inconsciente, pero no significa que no exista. O sea, en algunos casos sí vamos a abrir nuestro cuaderno y pareciera que de la nada estamos escribiendo un poema que no maduramos mucho en nuestra mente, pero de forma intuitiva e inconsciente y con todas nuestras lecturas sí lo hemos madurado y lo hemos aprendido. Por ejemplo, piensen en un rapero que improvisa. Sus improvisaciones pueden parecer que salen de la nada, que están surgiendo en ese momento, pero previamente hubo muchísimo aprendizaje. Entonces el tiempo de maduración y el tiempo de aprendizaje son complementos. Y por último, el tiempo de escritura. Quizás el soneto lo pude escribir en 1 hora o en 2 horas, pero como ya vimos, realmente me costó 20 años y mucho tiempo de madurarlo. Y el tiempo de escritura no solamente consiste en las horas que uno se la pasa en el cuaderno o en la computadora, sino en las correcciones y muchas versiones que tenemos de un solo texto. Y a veces el tiempo de escritura también puede ser muy prolongado y bastante esporádico porque, por ejemplo, yo tengo poemas que escribí en 2010
2010 y todavía en 2015 lo seguía corrigiendo. O tengo poemas que pensé en el año 2011 y apenas en el año 2022 los pude escribir. En ese caso fue un tiempo de maduración muy largo y otras veces, aunque lo escribí, las correcciones, el tiempo de escritura también fue igualmente largo. Como sea, yo creo que es un proceso muy entretenido y muy divertido si realmente tenemos ese interés y ese entusiasmo. Oye, ¿y cómo llegaste a crear tu blog y qué significó para tu profesión? Hace 9 años, en 2014, se me ocurrió abrir una fanpage en el Facebook para compartir algunos versos satíricos y también algunos memes. Yo lo hice porque en mi cuenta personal ya compartía uno que otro meme o lo que se me ocurría y entonces dije, esto lo puedo compartir en una fanpage. Así lo hice y durante todos esos años solamente me la pasaba compartiendo memes y de vez en cuando los versos que se me iban ocurriendo. Y ya últimamente, con la facilidad de las plataformas en la difusión de los videos, pues me he puesto a grabar videos donde hablo de poesía, de métrica y de rap y de análisis de canciones. Entonces esto me ha permitido tener mayor interacción, muchas experiencias maravillosas. He conocido colegas que se dedican a la docencia y que comparten mi contenido con sus estudiantes, lo cual yo agradezco muchísimo. Y entonces esto ha significado una manera de vincularme y de compartir mi pasión por la literatura, específicamente por la poesía. Ahora, además de la página en Facebook, también comparto videos en TikTok y en YouTube y también hago un programa de radio. Entonces me dedico mucho a la difusión de la poesía, también imparto talleres de escritura creativa y eso pues me motiva y me enriquece tanto en mi trabajo como poeta como en mi trabajo académico. Y personalmente pues me hace sentir muy feliz y muy dichoso hacer lo que me gusta. ¿Ha habido autores o lecturas que te hayan inspirado? Un poeta que a mí me inspiró para interesarme en el mundo de la métrica fue Garcilaso de la Vega. Yo siento que sus versos tienen una respiración maravillosa. Era muy imaginativo, muy transparente, se percibe mucha dulzura y emoción en sus poemas. Y por haber leído los sonetos de Garcilaso de la Vega e incluso memorizarlos fue que me interesó la escritura del soneto. Y varios años después comencé a escribir sonetos satíricos que firmé con el nombre de Lufloro Panadero. Entonces, si no fuera por mi lectura de Garcilaso que me condujo a escribir sonetos y luego esos sonetos me llevaron a la poesía satírica y la poesía satírica me llevó a los memes y los memes al Facebook y del Facebook salté a todas las otras redes sociales, yo no estaría aquí con ustedes. Pero para mi formación en la adolescencia y postadolescencia también fue fundamental leer a Sabines y leer a Mario Benedetti. En ese tiempo también leía a Federico García Lorca y a León Felipe y ya después llegó Sor Juana, César Vallejo, Vicente Huidobro, Enriqueta Ochoa y muchos poetas más. ¿Qué lecturas les recomiendas a los jóvenes que pues nos están viendo? Atentos, chicos. Yo siempre hago 4 recomendaciones si les interesa leer poesía. En primer lugar, leer a poetas de amplia difusión. Baudelaire, que es un poeta maldito, las rimas de Bécquer, ya mencioné a Sabines, ya mencioné también a Mario Benedetti. Les recomiendo también muchísimo a Ángel González, que está más o menos en esa misma dinámica que Sabines y Benedetti. Alejandra Pizarnik, poeta que ahora se lee con mayor frecuencia. Además está Miguel Hernández, Federico García Lorca, León Felipe. Créanme que todos esos poetas los van a llevar a muchos otros poetas posteriormente. En segundo lugar, recomiendo que si encuentran por internet un poema que llama su atención, pues busquen más textos de ese poeta. O sea, no se queden con ese poema que lo vieron en el Face o en el TikTok, busquen, seguramente en internet habrá mucho más material y así comenzarán a interesarse por un estilo y por un autor en específico. En tercer lugar, les sugiero que compren una antología poética. Las antologías de poesía son muy buenas porque viene de todo y entonces hay mucho que escoger. En particular, les recomiendo que se compren Los 8 siglos de poesía española, lo publica Porrúa, no es muy caro y es un libro maravilloso. Y número 4, confíen mucho en el azar, vayan a una feria de libro o a un tianguis y si encuentran un libro de poemas, cómprenlo así sin saber nada de nada y a lo mejor ese libro va a ser un gran descubrimiento. O puede ser que no, pero hay que arriesgarse porque la poesía siempre va a ser un riesgo. Pues platícanos acerca de tu quehacer actual y en qué consiste, por favor. Actualmente, como ya les comenté, imparto talleres de creación poética, también me dedico a difundir contenido relacionado con la poesía, con el rap y con la métrica y las canciones en todas mis redes sociales. Además, estoy terminando una tesis de maestría sobre una poeta mexicana llamada Coral Bracho, que es increíble. Sigo haciendo radio, tengo algunos libros publicados, me gustaría grabar unos temas de rap que tengo por allí. Además, pronto quiero hacer un evento de comedia donde combine mis versos satíricos con algo más o menos cercano al stand-up. Y desde luego, cuando
Cuando tengo tiempo me encanta platicar con estudiantes como ustedes, así que de nuevo mando saludos a la telesecundaria José María Vasconcelos Calderón y a Máscara año 2000. Pues allí lo tienen, chicos. Muchísimas gracias, querido tío Lufloro Panadero. Hasta allá, en donde andas, en las ciudades de México, por allá en el DF. Y pues allí lo tienen, chicos. Esa es la importancia de la métrica, de estudiar cuáles son sus posibilidades y cuáles son las medidas que ocurren dentro de la poesía. Pues nos ayudará a comprender su complejidad y sobre todo, pues, qué tan buen escritor es la persona que lo está desarrollando. Pero sobre todo, chicos, entendemos el por qué un poema, una canción puede llegar a ser pues pegajosa o se nos puede quedar. Porque no nada más es la elección de palabras, sino el orden de estas y cómo pueden llegar a influirnos. Soy Máscara año 2000 y nos vemos en la próxima.